La batalla de Junín. La batalla de Junín fue uno de los últimos enfrentamientos que sostuvieron los ejércitos realistas y patriotas en el proceso de la independencia del Perú el 6 de agosto de 1824. Simón Bolívar, entonces presidente de la República de Colombia y con el título de libertador de ese país, acudió a la llamada del Congreso del Perú para continuar la guerra de emancipación del Perú, ya iniciada por José de San Martín 4 años antes, en 1820. El protector del Perú había formado el Ejército Unido Libertador del Perú y promovido el surgimiento de la República Peruana y negociado con Bolívar antes de retirarse. No obstante, tras el motín de Callao, Bolívar ordenó la retirada general del ejército de Colombia en dirección a la frontera norte del Perú, enviando órdenes a las tropas colombianas para resguardarse en Huamachuco y Trujillo. Ordenó que el repliegue general se hiciera devastando el territorio peruano, talando los campos, secuestrando el ganado y bajo una política general de tierras quemadas, destruyendo cualquier recurso de los pueblos peruanos para que no pudieran servir de sustento, lo que Tomás de Heres había venido a llamar guerra a la colombiana. A los departamentos del Perú ocupados por el ejército les exigió el dinero, además de la contribución sangre, para pagar el sueldo íntegro del ejército colombiano. La situación estratégica cambió en el curso del año 1824. El ejército real del Perú, sin ninguna ayuda desde la sublevación de Riego y aislados de España gracias a la exitosa campaña naval peruana, a duras penas se sostenía aún en la sierra peruana. A esto se añadió la rebelión de Olañeta en el Alto Perú, que desencadenó una guerra doméstica que les obligó a combatir en dos frentes. Al norte, Bolívar tenía en su ejército más de 10.000 hombres y en su mayoría colombianos y peruanos, menos de 1.000 chilenos y una centena de jinetes rioplatenses. Su número era equivalente al número de realistas, pero las tropas realistas estaban desperdigadas entre el Valle de Mantaro y el Alto Perú. La sublevación del Alto Perú del general realista Pedro Antonio Olañeta fracturó la defensa del virreinato y obligó al virrey José de la Serna a luchar contra el antiguo subordinado en el Alto Perú y mandó una parte importante a sus ejércitos, al mando de Jerónimo Valdés, unos 5.000 veteranos que tenían su base en Puno, denominado Ejército del Sur. Con el objetivo de asegurar la base andina de recursos militares, José de Carteret, veterano de la Guerra de Venezuela, que contaba con 6.000 efectivos según los cálculos independistas, estaba en desacuerdo con el virrey y le advertía de los peligros de dividir sus fuerzas, desgastarlas y dar esta evidente ocasión a Bolívar. Preparativos para la batalla. Bolívar, conocedor de esta ventaja, cartándose con Olañeta, aprovechó la oportunidad y en junio de 1824 enfiló su ejército de 12.000 efectivos y 6 piezas de artillería hacia la sierra central del Perú para aislar a las solitarias fuerzas realistas del general Carteret, denominado Ejército del Norte. Restando los desertores y enfermos, la fuerza que finalmente alcanzó a cruzar la cordillera andina y presentarse en Junín fue de 8.000 soldados y 1.000 jinetes, y en ellos hay que añadir unos 1.500 montoneros, que formaron una pantalla de guerrillas. A esta fuerza hay que sumar la movilización de miles de civiles peruanos enganchados forzosamente en largas filas de cargadores siguiendo al paso del ejército, amenazando con fusilar a quien demorara la columna o no aportara el acopio de víveres. Ante la resistencia de los pobladores frente a la imposición de los militares, el coronel Aldao propuso fusilar a todos los peruanos que no sean decididos por la causa justa de América. Sucre le responde: tomen usted medidas duras.
La batalla se desarrolló en la Pampa de Junín, o también llamada la Meseta de Bombón, situada en el centro del Perú, en el actual departamento de Junín, a orillas del lago llamado Junín o Chichancocha, que está situada a 4.000 metros sobre el nivel del mar. La planicie está ubicada en la región natural de Puna o Alto Andina, entre los distritos de Junín, Ordores y Carhuamayo, de la región de Junín, y el distrito de Nicacaca, de la región Pasco. Siguiendo, el 2 de agosto, Simón Bolívar pasó revista a su ejército compuesto por 7.900 soldados de infantería, 1.000 de caballería y 6 piezas de artillería en el llano de Rancas. El 6 de agosto, el ejército de Cantarat, formado por 1.300 jinetes y entre menos de 6.000 a 7.000 infantes y 9 piezas de artillería, marchaba apresuradamente alrededor del lago Junín tratando de evitar el combate con Bolívar. Esa tarde el ejército unido había cruzado el río Grande a la altura de Rumichaca. Al llegar a una elevación pudieron observar el ejército realista en plena retirada, acercándose a la llanura de Junín. Bolívar ordenó a 900 jinetes de su caballería intentar detener a los realistas, mientras la infantería, que aún se encontraba a 5 kilómetros de distancia, los alcanzaba. Viendo esto, Carteret ordenó a su infantería continuar la retirada y poniendo él mismo a la cabeza a sus jinetes. Desplegó su caballería en batalla, ordenando que los húsares de Fernando VII y los dragones del Perú formaran una sola línea, teniendo a los dragones de la Unión en una columna de 2 flancos para favorecer el envolvimiento de la caballería patriota. El terreno era estrecho y la caballería destacada por Bolívar marchaba en columna por un espacio angosto entre el cerro y un pantano. El mando general de toda ella lo ejercía el general Mariano Necochea, el de la caballería colombiana el coronel Lucas Carvajal y el de la peruana el general Guillermo Millar. Encabezando la formación iba el regimiento de granaderos de Colombia comandado por el Otto Plinit Brau, seguido por el escuadrón de granaderos de los Andes al mando de Alejo Bruich, el regimiento de húsares de Colombia del coronel Lausercio Silvia y el regimiento de húsares del Perú del coronel Antonio Plasencia. La caballería independentista salió del trecho por el que venía y comenzó a desplegarse en la Pampa, pero cuando únicamente los granaderos de Colombia habían formado una línea de batalla, fue cargada por la caballería realista, mientras el tercer escuadrón de húsares del Perú aguardaba en la quebrada de Chamamarca su turno para enfrentar o entrar en línea. Los granaderos de Colombia y granaderos de los Andes fueron los primeros en desembocar por el Abra e inmediatamente iban formándose en línea de combate. Desmontaron y recibieron a pie firme el choque de la caballería española, enlistando sus lanzas a modo de picas esperando el ataque realista. El general Miller, que conducía 50 húsares del Perú con la misión de desembocar a la derecha de Carteret, no pudo ejecutar esta maniobra por lo precipitado del ataque realista, y hubo que cargar de frente, siendo envuelto junto a los granaderos de los Andes y los húsares de Colombia que mandaba el general Necochea, quien herido y desmontado fue hecho prisionero. Únicamente una parte de los granaderos de Colombia al mando del mayor Brown lograron abrirse paso entre las filas contrarias, quedando en posición ventajosa, mientras que el resto de la caballería patriota se desplegaba perseguida por los realistas. Al presenciar el crítico momento, el general Bolívar, que junto a su estado mayor había estado observando el combate sobre una loma a orillas del lago, se retiró a la retaguardia, preocupándose en reunir los dispersos de su caballería y acelerar la marcha de la infantería. Es entonces que es alcanzado en dicho lugar por el general Jacinto Lara, quien conducía la primera de las divisiones patriotas. Empeñados todos los escuadrones realistas en la persecución de un enemigo al que creían derrotado, perdieron su cohesión inicial sin percatarse que aún quedaba sin entrar en batalla
el primer escuadrón de húsares del Perú, al mando del coronel Manuel Isidora Suárez. El flanco izquierdo y retaguardia de los realistas quedaron expuestos y en ese momento el mayor José Andrés Rasuri comunicó a Suárez una falsa orden del general José del Mar, dada a ese por Bolívar, de cargar a la caballería realista que golpeaba en persecución de los patriotas. Ordenada y dirigida la carga por Suárez, los realistas fueron tomados completamente desprevenidos y masacrados. El grueso de la caballería patriota al mando de Miller, quien había tomado el mando general por la ruptura de Necochea, volvió grupos para regresar al ataque, distinguiéndose en esta parte de la batalla el coronel Silva, quien rápidamente reorganizó a los húsares de Colombia, impidiendo que los realistas lograran rodearlos. Atacados por sorpresa y atrapados entre dos frentes patriotas, los realistas se desmoralizaron y volvieron grupos sin que el general Canterat, que en ese momento se encontraba al frente de sus jinetes, pudiera advertir el motivo de este contraste que se realizaba inesperadamente, sin que pudiera imaginar cuál fue la razón, según informó después el virrey de Serna. Arrojados a la llanura y dispersos en grupos aislados, los realistas fueron derrotados tras un encarnizado combate librado solamente con armas blancas, sables y lanzas, sin que se registrara durante la acción disparo alguno. Por esto se le llamó la batalla silenciosa. Las compañías de infantería que Bolívar había mandado a llamar arribaron al campo cuando la lucha había concluido. Los jinetes del general Canterat fueron perseguidos hasta las filas mismas de su infantería, donde desoyendo las opiniones de algunos de sus oficiales, como la del coronel Dionisio Marcilla, quien había comandado la derecha y padecido menos, que sugirieran reagruparse y volver al ataque. Canterat ordenó continuar la retirada con tal celeridad que en los veteranos e intactos batallones españoles se introdujo el más sensible desaliento. El entonces brigadier Andrés García Camba diría años más tarde que Junín, la brillante y engreída caballería del ejército realista, perdió todo el favorable prestigio y la ventajosa reputación que había sabido adquirirse en gloriosas campañas anteriores. El ejército unido obtuvo la importante victoria. Consecuencias. El resultado de esta batalla fue de 254 muertos y heridos y 80 prisioneros para el bando realista y de 148 soldados muertos y heridos 145 según la parte oficial para el bando independentista. Granaderos de Colombia 13 muertos y 26 heridos. Idem de los Andes 8 muertos y 17 heridos. Húsares de Colombia 2 muertos y 9 heridos. Primer Regimiento del Perú 21 muertos y 46 heridos. Muerto un oficial edecán de general Miller, total 45 muertos y 99 heridos, aproximadamente 400 caballos realistas capturados por los independistas. La retirada tras la campaña de Junín provocó la destrucción casi total de sus unidades militares. Reconocimientos por el general Andrés de Santa Cruz, jefe de Estado Mayor en Cuartel General de Reyes, el 7 de agosto de 1824.